Médica, si usted acaba de sintonizar, les recordamos que hoy nos acompaña el doctor Juan Vicente Méndez. Estamos hablando sobre pie diabético y antes de irnos a esta breve pausa, pues el doctor estaba hablando sobre algunos números. Me sorprende, doctor, la cantidad de personas. Usted hablaba de 322,000 pacientes que viven con diabetes y no lo saben. Así es. Esto tiene que ver mucho con el cuadro que tenemos en el día a día. Tenemos mucho sobrepeso. De hecho, el 85-90% de los pacientes son tipo 2. Esa es la gran epidemia metabólica del siglo. Y que esto se acompaña con fenómenos de arteriosclerosis, hipertensión y dislipidemia. Esto hace que haga que estos pacientes, junto a las enfermedades cardíacas y enfermedades cerebrovasculares, y las cardíacas, que son las que mayormente producen mayor mortalidad, tenemos como causa principal de muerte en los países industrializados, los países avanzados. La diabetes como tal es la tercera o cuarta causa de muerte a nivel mundial. Cuando se habla de diabetes se habla de muchas enfermedades, aunque sea única, son muchas las manifestaciones que tiene. Y cuando usted ve y proyecta a nivel de América y dice, bueno, es la tercera o cuarta causa, sin embargo, extrapolando esto a República Dominicana, esta mortalidad sigue aumentando, unas 7,000 y pico de muertes por pie diabético, y como enfermedad tal es mucho más alta de ahí. Es decir, que mueren mucho más de 7,000 y pico de pacientes como consecuencia de la diabetes. Espérate. Tú me estás confundiendo. Tú me dices a mí que por pie diabético son... Aquí, en República Dominicana. En República Dominicana. 7,000. 7,000. Pero es mayor, solamente por pie diabético, es mayor que las enfermedades vasculares, porque cuando escuchamos a Mauri hablar sobre los ACV, a Mauri menciona la cifra entre 4,000 y 4,500. Ojalá él llame para rectificar. Te voy a dar un dato. Mira, a nivel mundial mueren por pie diabético 1 millón de personas al año. Cuando yo hacían las entrevistas en los programas, le decía, el pie diabético mata más que el COVID. Pero cuando tú sumas y dices que mueren 4 millones de personas en el mundo por diabetes, como consecuencia de la diabetes, incluye todo: enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, nefropatía renal, daño vascular y esas asociaciones de enfermedades isquémicas que producen niveles de lesión que hay que amputar. Que esas amputaciones, ¿sabes? Y hablaremos de ese tema, que comprometen la vida del paciente. Entonces, cuando yo te digo que son 7,000, por pie diabético en el país, todavía yo creo que estamos cortos, porque como enfermedad cerebrovascular es una de las más importantes de causa de muerte, pero la cardíaca también es sumamente importante, y de hecho la primera causa de muerte a nivel mundial. Mueren más gente del corazón que las enfermedades que otro tipo de enfermedades y que los accidentes de tránsito. Sin embargo, nuestro país está puntero en asuntos de accidentes de tránsito. Por lo tanto, si enfocamos el tema de pie diabético como tal, esto a nivel de la niñez, unos 492 casos al año. Y en la niños, pacientes pediátricos con pie diabético. Claro, con pie diabético no, de diagnóstico de diabetes tipo 1. Okay. Con relación, es muy poco frecuente en niños realmente, porque la condición de pie diabético está aunado a diferentes causas y factores. Tiene que ver mucho con la biomecánica, tiene que ver mucho con la descarga, tiene que ver mucho con la enfermedad arterial, con el daño de la neuropatía diabética, que es lo que produce el daño que en el paciente no discrimina lo que es sensación térmica, eso es la propiocepción, y se lesiona y no se da cuenta. El calzado tiene que ver bastante con la frecuencia de pacientes con pie diabético, con úlcera por pie diabético, y decimos que el 65% de estos pacientes diabéticos en algún momento desarrollarán un pie diabético y debutan un 15%, lo que significa que a veces no saben que son diabéticos y debutan con una úlcera por pie diabético. Entonces, aparte de la biomecánica, que es la descarga que en el paciente usa un zapato inadecuado, el descontrol metabólico es lo que hace que estos pacientes se produzcan diferentes cambios. Cuando a un paciente le sube la glicemia, se producen una serie de fenómenos, tanto a nivel metabólico como a nivel sanguíneo. ¿Qué significa esto? Aumenta las citoquinas proinflamatorias, aumentan y baja el nivel de factor de von Willebrand, que es el 8, y aumenta la actividad plaquetaria.
Esto hace que estos pacientes muchas veces hagan eventos cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Pero además, cuando se sostienen en el tiempo, se estrechan los vasos sanguíneos y se produce lo que se llama una carcinosis media intimal. ¿Qué significa esto? Que estos pacientes tienen las arterias pequeñas dañadas y las arterias de mayor capacitancia también afectadas. Por eso es que los fenómenos oclusivos en los pacientes diabéticos que sí le producen en algún momento pie diabético, tenemos nosotros que intervenirlo, pesquisarlo y hacerle lo que se llama el cribado adecuado, que es una serie de fenómenos y pruebas de laboratorio y semiológicas, para nosotros saber el grado de lesión que tiene y en base a ese grado de lesión, escalar el paciente, ponerlo en una escala, que hay diferentes escalas de medición, hay la Wi-Fi, la PEDIS, la de Texas, la de Wagner, y más recientemente la clasificación de San Elian, que es una clasificación pronóstica también para nosotros, muy importante, que nosotros la hacemos en el hospital y también tenemos una escuela de enseñanza de Magister en pie diabético. Nosotros tamizamos el paciente y hacemos el cribado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando nos llega a nosotros, nos llega en muy malas condiciones, muchas veces lo único que le podemos ofrecer es amputarlo. Sin embargo, nosotros en el hospital tenemos una terapia alternativa, que siempre lo digo por acá, junto a los procedimientos de revascularización, tanto endovascular como los procedimientos abiertos, de la aplicación del factor de crecimiento epidérmico, que nosotros lo tenemos en el hospital, lo aplicamos a los pacientes, y con estas estadísticas que estamos proponiendo al servicio y diciendo a través de los medios, tenemos ya unos 946 pacientes diabéticos que han sido beneficiados con este producto, a los cuales le hemos evitado un proceso lastimoso, que en este caso es la amputación. Estos hospitales que llevan el programa de alto costo son el Francisco Mocoso Puello y el Hospital José María Cabral Ibáez. Estos dos hospitales conjuntamente trabajamos lo que es el área de pie diabético y el factor de crecimiento epidérmico, y en los pacientes le hacemos el tamizaje y el cribado, y lo incluimos en el programa previo a la evaluación médica correcta, con el uso de Doppler, los cultivos necesarios, y cuando usted le cierra una úlcera a un paciente diabético, estamos haciendo medicina de verdad muy humana. ¿Por qué? Porque estos pacientes se reulceran muchas veces, tienen una alta frecuencia de pérdida de extremidad por el grado de infección o el daño isquémico o por la vasculopatía que tiene. Entonces, estos pacientes muchas veces, cuando no llegan a tiempo, estos pacientes lo único que le ofrecen es la amputación. Sí. Pero cuando llegamos al paciente, que vemos que a veces es un paciente isquémico y que nosotros, además del tratamiento, las curas, el drenaje de infecciones, la descarga que le hacemos en el pie, le ofrecemos el factor de crecimiento epidérmico, bueno, pues estos pacientes estamos teniendo estos resultados. Nosotros queremos que esto se replique a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el pie diabético no se hace solamente, no se debería hacer en el Moscoso Puello o no se debería hacer en los grandes hospitales del país. Se debe hacer pie diabético en las unidades de atención primaria. Y los casos complejos, entonces, que nos manden al hospital o a los hospitales con el personal adecuado. Acuérdense que nosotros tenemos 3 escuelas en el hospital que vinieron, La Fontaine, de la pequeña unidad que se abrió en el hospital. Ya tenemos diabetología, especialistas en diabetología. En el mismo bloque tenemos cirugía vascular y endovascular, y tenemos el entrenamiento y la maestría en pie diabético. Estos programas comenzaron el año pasado. Nosotros estamos con unos grupos de residentes y un grupo de médicos del hospital de cirugía y de internos y estudiantes de medicina que nos asisten a nosotros en el hospital, junto a otras especialidades médicas que intervienen en pie diabético, porque pie diabético hay que manejarlo íntegramente, multidisciplinariamente. ¿Quiénes intervienen en el manejo del pie diabético? Varias especialidades. Entra el cirujano vascular como cabeza que dirige el programa, el cirujano especialista en pie diabético, entra el doctor ortopedista, entra el nutricionista, entra el infectólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el fisioterapista, el podiatra, el podólogo, la enfermera especialista en esas áreas en pie diabético. Esto, entre otras personas que no me llegan ahora mismo, el rehabilitador social, el rehabilitador que confecciona el calzado, etcétera. Entonces, estos pacientes diabéticos que por demás muchas veces no usan un calzado adecuado,
porque el calzado en el pie diabético tiene muchas funciones. ¿Qué tipo de calzado, doctor, debe utilizar? No existe un zapato, un calzado especial para paciente diabético, porque eso va a depender del grado de lesión que tenga, tanto a nivel neuropático como a nivel vascular. Sin embargo, hay recomendaciones que se usan de que el paciente tiene que usar un zapato de superficie dura, de piel, de base ancha, con una inclinación de 1 o 2 centímetros para tener un poco de hipertensión en el pie, que no tenga costura por dentro, que no sea, que tiene que ser tipo velcro, no puede usar zapatos de cordones, y que este zapato tiene múltiples funciones. Primero, estabiliza el pie. Número 2, evita que el paciente tenga un trauma. Número 3, el paciente tiene una condición que mantiene la temperatura del pie, y además que cuando el zapato tiene una base muy ancha o es muy ancho, muy holgado, muy ajustado al paciente, este paciente diabético per se pierde vitalidad por un producto degenerativo. El paciente pierde a través del proceso de glicosilación, esto a través de su no metabolismo adecuado por un déficit de insulina, entra lo que se llama una sarcopenia. Muchas veces no tiene la fuerza necesaria para caminar, deambular. Cuando tiene un zapato inadecuado, entonces el paciente pierde la marcha y el paciente se cansa y tiene un gasto metabólico mucho más elevado. Fíjese cómo un zapato adecuado interviene en una estabilidad en un paciente diabético, y sobre todo que los pacientes de aquí en el país no tienen un sitio donde sí hay centros privados que sí lo confeccionan, pero a nivel público no tenemos un sitio donde puedan ir a asistir a buscar ese tipo de calzado, porque es muy importante en el paciente para que pueda no ulcerarse. Claro. Doctor, además del tipo de calzado, ¿cuál es la importancia de que el paciente diabético cuide la higiene y la salud del pie? ¿Cada qué tiempo, por ejemplo, debería ir un paciente diabético donde un podólogo como forma de prevención para evitar llegar a la complicación del pie diabético? Lo primero que el paciente... Y además de esto, para agregar esa pregunta, aquí en República Dominicana hay podólogos. Sí, aquí hay podólogos y hay podiatras. Nosotros estamos haciendo ingentes esfuerzos a nivel internacional con varias universidades para ver si nos ayudan a crear, y yo he hecho contacto para crear escuelas de formación de podólogos y podiatras. ¿Por qué? Porque son en el staff de médicos que intervienen en un paciente diabético es sumamente importante. No solamente la parte de evaluación por cirugía vascular y el cirujano diabético, sino que estos pacientes tienen que tener un apoyo de un entrenamiento per se personalizado con una enfermera que maneje podología, se entrene en podología igualmente como un médico que se entrene en podología o en podiatría. ¿Por qué? Porque la diferencia es que el podólogo es el clínico del pie y el podiatra es el quirúrgico del pie. Y hay intervenciones que se llaman MIRS, que son cirugía de mínima invasión, que son muy importantes en los pacientes diabéticos. En otros países, por ejemplo, quien hace pie diabético son los ortopedistas. Tienen un gran conocimiento de las cirugías que se pueden utilizar en los pacientes diabéticos que tienen que ver con el estado óseo del paciente diabético, con el daño tendinoso, es decir, músculo osteomuscular que tiene el paciente diabético, la afección del tendón de Aquiles, que es muy importante en los pacientes diabéticos, se alarga y se acorta y luego entonces los pacientes tienen mayores problemas por un problema metabólico. Esto disminuye mucho el colágeno tipo 1, entonces estos pacientes hacen degeneración del tendón. Pero las indicaciones per se son personalizar el pie, porque el paciente diabético, acuérdense que pierde la visión, va teniendo problemas de retinopatía. Entonces, al no verse bien el pie, puede lastimarse el pie o no tener un apósito dentro del pie o algún tipo de artefacto y producirse una lesión. Cuido del pie como tal, el paciente tiene que secarse sus pies, tiene que nunca usar crema dentro de los dedos. El paciente diabético tiene por sí mismo, por glucemia sostenida, tiende a producirse muchas infecciones por hongos. De hecho, las uñas de los diabéticos siempre son, la onicogliposis es una de las partes importantes y se producen úlceras a nivel del lecho unguial. Entonces hay que cuidar esas afecciones por hongos, la parte interdigital, cuidarla, secarla. Hay personas que pueden usar un polvo secante, no usar crema entre los dedos.
Esto, no retirarse las callosidades, si no sea por un manicurista, nada, pero eso no es eso no se puede, está proscrito en el diabético, tiene que ser un podólogo, una persona entrenada en esto. Perdón, repite eso. Sí, es importante. Los pacientes diabéticos no deben de asistir a hacerse tratamiento de uñas, de cutícula, si no tiene una persona que haya sido entrenado en quiropedia o un podólogo que intervenga en ese paciente, porque se producen úlceras, lesiones. Cuando usted desencarna una uña, si no lo hace con la técnica adecuada, entonces el paciente va a tener una úlcera o se puede producir un pie diabético. Por lo tanto, además de esto, el cuidado es usar algunas sustancias cremosas como la urea, a veces es utilitaria, pero nunca andar descalzo. Nunca el diabetes puede estar descalzo. Siempre tiene que tener calcetines blancos, no use medias de colores, porque esto puede producir algunas lesiones y no darse cuenta. Eso es importante. Y asistir al cirujano vascular, el cirujano diabético, siempre. Una vez al año, mínimo al podólogo. Una mínima al cirujano vascular, 1 o 2 veces al año. Al diabetólogo cada 3 meses, en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque el paciente diabético que tenga niveles elevados de hemoglobina glucosidada, igualmente niveles elevados de colesterol y triglicéridos, tiende a ser más rápido enfermedad coronaria y también pie diabético. Lo que significa que cuando un paciente diabético hace un pie diabético, es la expresión de enfermedad sistémica que puede generar una cardiopatía o una enfermedad vascular cerebral. Entonces, pie diabético es una catástrofe. Y cuando usted se le amputa una extremidad, usted está perdiendo un órgano, que es un órgano de locomoción. Y como órgano de locomoción, el pie tiene una función tridimensional que tiene que ver con la estática y con la dinámica. El pie es algo sumamente importante y las estadísticas nos dicen que a corto plazo, cuando usted amputa a un paciente, un 10% muere. Y digo estas estadísticas porque son muy fuertes. Al año, el 30% muere después de la amputación mayor. A los 3 años, el 50% y a los 5 años, un 70%. ¿Qué significa? Que a veces dejamos de ver esos pacientes. Porque dice, ¿qué pasó? Bueno, fulano falleció. Y es por eso que entra en conjunto con esto. El paciente diabético se deprime muy fácilmente, pierde calidad de vida. El que hace un pie diabético no se interrelaciona. Es un paciente que se afecta emocionalmente desde el punto de vista cardiovascular y un paciente que puede y tiene condiciones porque es centro de familia y es un paciente que la parte productiva económicamente de la familia. Entonces, la familia interviene en estos pacientes y debe de ser integrada junto con el paciente diabético para que ese paciente sea manejada su patología y en el mejor de los casos que ese paciente no se vuelva a ulcerar. Claro. Porque esas úlceras complejas son de manejo multidisciplinario, pero el pronóstico a veces no es bueno y intervienen todas las especialidades para que sí pueda cerrarse la denominada úlcera por pie diabético. Bueno, tenemos vía Zoom al doctor Cristian de los Santos que tiene algunas preguntas por ahí para el doctor Méndez. Adelante, doctor Cristian, le escuchamos. Gracias. Buenos días, doctor. Escucha, gracias. Adelante con su pregunta. Al maestro Lafontaine, ¿me escucha bien? Sí, le escuchamos. Sí, perfectamente. Gracias, y te extraño mejor todavía. Sí, un abrazo al doctor Lafontaine, al doctor Méndez. Gracias, Juan Vicente, por estas informaciones tan puntuales y especiales, de mucha importancia para nuestro público. Hay un tema que abunda mucho y hace que lleguen tarde los pacientes con pie diabético, y es el uso indiscriminado de antibióticos. Y la gente con el proceso de automedicación y a veces bajo prescripciones médicas quizá con no mucho criterio, pues pueden a veces empeorar la situación. Quisiera que tú hablaras sobre ese tema de los antibióticos y para ya aprovechar que estoy a través de esta vía del Zoom, hablar sobre la parte preventiva, porque ya la parte asistencial terapéutica propiamente de pie diabético, pero el mejor tratamiento siempre hemos dicho que es el preventivo en el caso de los pies diabéticos. Y quisiera que le dieras algunas ideas al público de cómo un paciente diabético puede evitar llegar a tener esa complicación que se llama pie diabético. Excelente. Aunque sabemos que todo diabético tiene 2 pies diabéticos, solamente hay que ser diabético para tener pie con diabetes.
Adelante, doctor. Sí, mira, todo paciente diabético, hay una clasificación, hay guías, que todo paciente diabético tiene un pie de riesgo. Sin embargo, cuando decimos que un paciente diabético puede disminuir lo que es la complicación de pie diabético, estamos haciendo prevención, que eso sería lo ideal en estos países para que estos pacientes no lleguen a esta situación tan importante, tan catastrófica como es un pie diabético. Puntualmente te quiero decir que el paciente diabético tiene que tener control glucémico. Eso es lo básico en el paciente, porque en el paciente diabético, como decía ahorita, para no profundizar mucho, porque quizás nuestra audiencia no es médico, aunque sí muchos médicos lo siguen, de que cuando usted tiene una hiperglicemia sostenida, se generan una serie de fenómenos de citoquinas proinflamatorias, interleuquina, factor de crecimiento tumoral, se crean una serie de situaciones. Y de hecho, pie diabético, señores, para esta información, la mortalidad por pie diabético se asocia y supera la Fontaine, algunos tipos de cáncer. Inclusive está igual que otros y supera en cuanto a mortalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pie diabético es un problema de salud pública y es un problema mundial, es una catástrofe realmente. Y nosotros, como tal, la diabetes, y que nosotros estamos viendo que como causa más importante de falla renal es la diabetes, es la nefropatía diabética. Y los pacientes diabéticos también hacen retinopatía, es la causa más frecuente de ceguera, pero también el daño vascular más importante de la diabetes junto con la arteriosclerosis. El paciente tipo 2 hace arteriosclerosis y hace hipertensión y obesidad, y esto genera mucho más diabetes. Entonces es un círculo vicioso. Ahora bien, yéndonos directamente al pie, estos pacientes deben de ir a su unidad de atención primaria, tener un médico de cabecera, puede ser un médico familiar, un médico general que se entrene en este tipo de pacientes para que estos pacientes tengan control glucémico. Porque estamos viendo que estos pacientes, debido a que son pacientes pobres y el factor biológico no predictivo como de pie diabético, señores, no biológico, es la pobreza. Nosotros tenemos pacientes con niveles socioculturales muy bajos. Tenemos la gran incidencia de diabetes tipo 2 debido a la gran afluencia de cultura, de forma de comida, transculturalización, que nos está arropando mucho. La falta de ejercicio, el grado de urbanizaciones, el hecho de que estos pacientes, la obesidad, la falla renal, todo eso aumenta la posibilidad de que el paciente diabético tenga mucho mayor mortalidad. ¿Qué pasa? Entonces, el control glucémico número 1, el uso del casado, que es la descarga, el punto diabético al perder la propiocepción, es decir, hace lo que se llama una neuropatía sensitivo-motora. El paciente tiene puntos de presión y entonces esos puntos de presión se ulceran. Entonces, el calzado viene siendo uno de los elementos sumamente importantes para que el paciente no se ulcere. ¿Por qué? Porque cuando usted descarga los puntos de presión en el pie, que es primero y quinto metatarsiano y el talón, entonces esos son los puntos donde mayormente el antepié se producen las úlceras. Entonces, en este caso, usando el calzado, el paciente no se ulcera con la descarga, la pérdida de la procesión, de la propiocepción, y entonces la vasculopatía y la neuropatía junta hace que el paciente tenga ese tipo de lesión. Entonces, el control glucémico, la asistencia del personal que le asiste en cuanto al calzado, a la educación per se del paciente, al cuidado del pie. Nosotros usamos mucho una técnica que le decimos a los pacientes: cómprese un espejito, y ese que es el mirror observation, que agarra un espejito y usted se ve su pie todos los días. ¿Por qué? Porque al perder visión, el paciente, al no ver bien evidentemente, entonces no ve la lesión que tiene. Entonces, una lesión preulcerosa es una hipercallosidad, es una lesión que es otro tipo de neuropatía autonómica motora que produce sequedad en la piel, escoriaciones en la piel. Entonces, muchas veces esos son asientos de que esa abrasión en la piel se produzca una lesión. Y por esa lesión entran bacterias, y esas bacterias, a propósito de la pregunta, entran bacterias, que son generalmente en úlceras agudas, son las derivadas del grupo de bacterias que son gram positivas. Y si son crónicas, generalmente tienen otro tipo de bacteria o tienen una flora polimicrobiana. El uso de antibióticos indiscriminado en el paciente diabético. La gente entiende que todo paciente diabético lleva antibioterapia. Una úlcera puede estar infectada o no estar infectada. Ahora, el concepto de pie diabético
cuando usted hace el cribado y dice el paciente tiene que ir a ingresarse, usted tiene que saber muy bien cuáles son los que llevan riesgo, y por eso la Sociedad Internacional de Infectología y la IDF han dado las guías para cuándo ingresar un paciente diabético y cuándo no ingresarlo.